Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, transmitiendo a través de Mensaje para Salvación, enlazado con el Alumbrador Cristiano y nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Como es sabido por ustedes, los días lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, estoy enseñando acerca de la epístola de Santiago. De manera pues que siempre ustedes están invitados a conectarse a esta hora para escuchar el mensaje que voy a presentar. Antes de presentar el mensaje, voy a hacer algo inusual. Y lo que voy a decir, con el perdón de ustedes, es bastante extenso, porque me refiero a la persona del hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Él falleció el pasado viernes 7 de marzo. Para mi esposa y su servidor fue una noticia muy impactante. Y yo quiero hacer una reseña histórica de este hermano, porque juega un papel muy importante en la vida de los cristianos fieles. Yo haré sobreesfuerzo para decir todo lo que voy a decir de nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Él, desde la edad de joven, él rondaba, me imagino, los 24, los 25 años. Ya era un profesor de instrucción primaria. Me imagino que posteriormente llegó a ser profesor de educación básica y a lo mejor de bachillerato. Su hermana, la hermana Zulema Cardosa Valenzuela, también fue y es, porque ella vive todavía, una maestra de profesión también. Yo quiero decir lo siguiente, que el hermano Alfredo fue un estudiante que llegó a las oficinas de la iglesia por los cursos bíblicos por correspondencia que su servidor dirigió durante muchas décadas. Fueron miles y miles de estudiantes que pasaron por estos cursos bíblicos, y el hermano Cardosa se graduó del curso que dice la Biblia. Por cierto, con buenas notas, porque hasta se ganó la Biblia que ofrecíamos a los buenos estudiantes. Pero con él sucedió algo insólito. Resulta que en esos días de la Western Christian Foundation nos enviaron un cargamento como de 2000 o más cursos bíblicos de la Iglesia Bíblica. Y me cabe el honor de decirlo, que continuamos ofreciendo ese siguiente curso. Y el hermano Cardosa fue el estudiante número 1 de la Iglesia Bíblica. ¿Qué les quiero decir? Que él fue la ficha número 1 del estudiante número 1 de la Iglesia Bíblica. Nunca lo olvidé. Yo al hermano Alfredo Cardosa Valenzuela por un tiempo perdí contacto, pero hace unos 8 o 10 años quizás
de repente recibo una llamada y esa llamada era de él. Y desde que me saludó muy efusivamente, también lo fue para mí, fue de mucha alegría y rápido identifiqué su voz. Y entonces hicimos historia. Ya él andaba quizás por los 50, 52 años, cuando nos volvemos a establecer contacto. La historia que estoy contando sucedió hace 30, 32 años, más o menos. Cuando el hermano habla conmigo, él ya estaba con dos enfermedades. Estaba diabético y estaba siendo dializado, creo que 2 o 3 veces por semana. La diabetes que le llegó a él me contó que él tenía un vehículo y un día de tanto lo dejaba, parece, en el redondel de donde él vivía. Y un día de tantos en la mañana, cuando sale para su trabajo y toma su carro no estaba. Su carro se lo habían robado y el que nunca apareció. Y él me dice: hermano, de esa impresión me vino la diabetes. Bueno, después se enfermó de las vías renales y él era dializado, como lo he dicho hace unos momentos. Estoy hablando de esta situación en tiempos de la guerra. Este hermano y la hermana Zulema en el pasado hicieron una obra con nosotros. Nosotros somos misioneros de más de 50 años aquí en nuestra nación. Y como ustedes saben, hemos hecho la obra a nivel de Centroamérica, México y otros países, en los tiempos de nuestra fortaleza. Y a mí no me da vergüenza decirlo. Realmente hemos terminado en la pobreza, no tenemos recursos. Aquí hay un concepto erróneo de que decir que uno es misionero es sinónimo de que tiene dinero uno, y no es así. Nosotros casi estamos en la pobreza, pero Dios está con nosotros. Y me sorprendió porque en uno de los programas yo dije algo. El hermano Alfredo Cardosa Valenzuela era uno de mis fans de este programa que transmito junto con mi esposa, la hermana Silvia de Castellano. Y un día de tantos me pide datos, y eran datos bancarios. Y al siguiente día, este hermano nos envía un óvulo. A mí y a mi esposa nos llenó de emoción, de alegría, de que un hermano junto con su hermana, la hermana Zulema, nos enviaran este óvulo. Un hermano diabético, un hermano dializado, dos hermanos con profesión de instrucción primaria o secundaria, que ustedes saben bien que los profesores aquí no tienen buen salario. Hizo esta obra. Realmente varias veces he mencionado nuestra situación y es lamentable decirlo, que las iglesias de Cristo en El Salvador no han crecido mucho cuando un hermano está en necesidad. No puedo decir del resto de iglesias de Cristo en el continente latinoamericano, pero al menos de El Salvador, yo sí y mi esposa podemos captar
eso. Y evidentemente nosotros agradecimos mucho al hermano ese óvulo de amor, y él me puso esta nota: no es nada, estimado hermano, para todo lo que usted hace en beneficio de la iglesia. Realmente fueron palabras muy estimulantes. Y por aquí tengo una nota que dice: muchas gracias, hermano. No lo pudimos escuchar porque estuvimos en la congregación reunidos. Casi siempre él escuchaba los programas, si era día domingo los escuchaba posteriormente, y los del día lunes y miércoles, si estaba trabajando, los escuchaba ya cuando quedaban grabados. Bueno, como les digo, la hermana Zulema me da esa noticia. Nos da esa noticia este viernes recién pasado. Él fue enterrado el domingo recién pasado, Día del Señor, y realmente fue bastante impactante, pues, porque el hermano Alfredo fue muy fiel. En vida engendró 2 hijos, hembra y varón. No sé si son cristianos los hijos, pero yo quiero hacer algo. Y lo hubiera querido hacer en vida de nuestro hermano Alfredo. Quiero dedicar mi libro que escribí hace 45 años más o menos, el libro de la Epístola de Santiago, a mi hermano. Se lo dedico a él. Cuando termine de dar este estudio, lo empastaré y trataré de hacerle llegar una copia a la hermana Zulema, donde irá esta dedicatoria, dedicado pues a nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. ¿Y saben por qué? Porque él, como en el mes de abril o mayo del año pasado, él me estimuló, me dijo: hermano, yo tengo su libro que escribió sobre Santiago, me dice, ¿y por qué no lo da a través de las redes sociales? Me dice. Y créanme lo que eso me estimuló mucho, y empecé a reconfigurar a través de mi computadora el estudio. Una vez lo logré terminar, pues el día 24 de junio del año 24 comencé a dar este estudio. El libro tiene 353 páginas. Yo quisiera que todo el mundo lo tuviera, pero es imposible, más ahora con lo caro que sale los envíos. De manera pues que dedico pues este libro a mi hermano. Lamentablemente, ahora que está en el mejor descanso en el Señor, pero para mí es una satisfacción hacerlo juntamente con mi esposa. Que Dios bendiga a la hermana Zulema. Hermana Zulema, sea usted muy confortada. Siéntase usted muy confortada en el Señor, que el gozo que ahora tiene el hermano Alfredo es incomparable. Nosotros sufrimos aquí en la tierra de enfermedades, de dolores. Cuando un cristiana fiel muere, esos dolores terminan. Y esos dolores al hermano le han terminado de todas las enfermedades que él padeció. Bendiciones especiales para usted. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos porque estamos en el estudio de tu palabra, pero
lo he iniciado con estas palabras en relación al fallecimiento de nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Merecido es hablar de un hermano que fue fiel durante toda una vida y que hizo obras que realmente sirvieron para estimular a los que predicamos palabra de Dios. Bendice a nuestra hermana Zulema, fortalécela mucho, ella lo necesita. Señor Dios Todopoderoso, todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la lección número 24, es la que toca este día. Esa lección número 24 trata, hermanos, acerca de el pecado de juzgar a otros. Y esto está basado en Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Bueno, podríamos analizar y ver todo lo que se ha dicho, pero no así. Santiago continúa su rechazo del pecado, porque verdaderamente ellos estaban en una condición de verdadera debilidad espiritual. Mira lo que dice el verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La humillación no lleva a una persona a hablar con desprecio de otra persona o chismear acerca de ella. Todavía Santiago está diciendo que estos hermanos no lo hacían. La frase griega, póngale cuidado a esta, son dos palabras, me catalaleite, se la repito, me catalaleite. Esta palabra o esta frase griega expresa la idea de difamar o calumniar. Esto literalmente significa hablar calladamente. Hablar calladamente. En 2 Corintios 12, 20 se refiere como murmuración. Dice, pues me temo que cuando llegue no nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto debe estar recordándonos que una persona piense ser recta y al mismo tiempo despreciar a otros. Mire lo que dice Lucas 18, 9. Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Este despreciamiento usualmente le envuelve a él mismo en hablar u obrar maldad. Primera Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces la interrogante es, ¿cómo podemos nosotros hablar mal de un hermano? Hay muchas maneras. Note algunas de las que le voy a mencionar. Le voy a mencionar 8. Número 1, por intencionalmente mentir en contra de un hermano. 2, por exageración de sus culpas reales. 3, por inútilmente repetir sus verdaderas culpas. 4, por chismear o calumniar. 5, por imputarle otros motivos. 6, por inclinar o desviar los hechos. 7, por hacer bromas de él.
Y número 8, por maldecirle. En contraste del mal que hablan los hermanos en contra de otro, Jesús dijo: en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. El amor, pues, prevendrá hablar mal en contra de otro hermano, en contra de otra hermana. La Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestra comunión del uno con el otro entre el cuerpo de Cristo. Note los siguientes ejemplos y al menos le voy a mencionar en estas declaraciones 15 de esas declaraciones que son bien importantes. La número 1 es que nosotros debemos llevar las cargas de otros. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Número 2, nosotros debemos ser de un mismo sentir el uno con el otro. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Número 3. Nosotros no debemos juzgarnos los unos con los otros. El apóstol Pablo nos expresa en Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mateo 7:1 dice, y lo estudiamos esto hace un buen tiempo en el estudio de la vida y ministerio de Cristo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Número 4, nosotros debemos recibirnos los unos a los otros. Romanos 5:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Número 5, nosotros debemos amonestarnos los unos a los otros. Dice también el apóstol Pablo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Número 6, nosotros debemos orar unos por otros. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 7, nosotros no debemos mentirnos los unos a los otros. Dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y las declaraciones 8 y 9 van compaginadas con este mismo versículo. La número 8 es, nosotros debemos soportarnos unos a los otros. Y la 9, nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Número 10, nosotros debemos honrarnos y preferirnos los unos a los otros. También el apóstol Pablo dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Número 11, nosotros debemos luchar juntos. También el apóstol Pablo nos expresa en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que me ayudéis orando por mí a Dios. Número 12. Nosotros debemos todos hablar la misma cosa. Dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 13. Nosotros debemos ser amables los unos con los otros. Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 14. Nosotros debemos estar en sujeción el uno con el otro. Efesios 5:21 nos dice: someteos unos a otros, mire qué hermoso lo que dice aquí, en el temor de Dios. Y la número 15, nosotros debemos ser imitadores de Cristo juntos. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de estas 15 declaraciones? Nosotros debemos constantemente pedir a Dios por sabiduría para estar listos para mantenernos en una actitud como Cristo hacia nuestros hermanos. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, miren lo que dice el mismo apóstol Juan ahí en esta misma carta, en el capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ¿qué podemos decir, mis amados hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos nosotros amar a nuestros hermanos y al mismo tiempo hablar mal en contra de él? Nosotros no podemos. Como hijos e hijas de Dios, nosotros no podemos. Y el verso sigue diciendo lo siguiente: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago ahora describe la condición de la persona que podía hablar mal de un hermano. Primero, él está hablando mal en contra de la ley. ¿Cuál ley? La ley real, que ya la hemos estudiado, la cual declara: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo vimos en Santiago 2:8. Esto es en contra de la regla de acción de Dios, ley, para un cristiano que habla mal en contra de su vecino, cuanto más en contra de un hermano en Cristo. Él habla de la ley porque la pone a un lado o la anula, no siendo digna de obediencia para él. Él arrogantemente toma lugar por sí mismo más arriba de la ley y no es un hacedor de la ley por largo tiempo, sino un juez de la ley. En hablar mal, él está condenando a alguien, así como un juez podría condenar a un criminal culpable. Un mal juez es así como un buitre, el cual vuela sobre un jardín de flores agradables y no mira mucho sobre ellas,
Pero ¿qué sucede? Que al primer vistazo agarrará una hedionda carroña. De este modo, hay muchos malos jueces, como quien dice malos cristianos, que no tomarán nota de las cualidades y atributos recomendables de otro. Pero si la menor imperfección aparece, entonces comenzarán a achacar y aumentarles por hablar más. Esto, hermanos y hermanas, es como Cristo. Nuestra fe es probada por cómo nosotros hablamos acerca de otros. Bueno, entremos ahora al versículo 12. Dice el versículo 12: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Santiago ahora declara una verdad que debe ser fundamental para todo cristiano. Pero evidentemente estos hermanos habían olvidado, o al menos ellos estaban actuando como pensaban que era la verdad, que hay un solo dador y juez. Por sus acciones de hablar mal en contra de otro, ellos estaban actuando como jueces y dadores de la ley. Y de este modo, pues, Santiago les estaba arengando que supieran que ellos estaban tratando de usurpar la autoridad de Dios por tratar de invadir sus oficinas, por decirlo así. Estos rechazos fueron asumiendo que su ley fue mejor que la ley de Dios, por actuar así de esa manera. Y que lo que vemos, vamos a ver a continuación una serie de citas que refuerzan lo que estoy diciendo. El único dador de la ley y juez es Jesucristo, el recto juez. Dice en 2 Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién juzga? Pues de acuerdo con su palabra. Dice Juan 12:48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es ante él que todo hombre comparecerá para dar cuentas. Hay las personas, que son millones alrededor del mundo, millones aquí en nuestro país, en todo el mundo. Esto es ante él que todo hombre comparecerá para dar cuentas. Mire lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No está diciendo juzgará solamente a la iglesia, dice juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la realidad. Toda persona que muere está sujeto al juicio de Dios. Nos guste o no nos guste, claro. A nosotros los cristianos tratamos de ser lo más fieles que podamos, porque queremos que ese juicio de Dios sea el juicio para llevarnos eternamente al cielo. Filipenses 2, 10 y 11 nos dice:
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que vemos, pues? Su preeminencia es favorable verla en esto. Y voy a mencionar al menos 5 cosas en relación a que su preeminencia es favorable verla en esto. Número 1, Él tiene toda autoridad, dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Número 2, sus leyes son justas y buenas. De Dios no vamos a recibir leyes injustas, leyes malas. Sus leyes son justas y buenas. 3, sus leyes son incambiables. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, el día que el Señor venga por segunda vez, o aún cuando usted esté en la tumba ya, su cuerpo resucitará y va a ser juzgado por nuestro Señor Jesucristo. 4, sus leyes gobiernan todas las áreas de la vida, dice 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y 5, sus juicios son totalmente justos. Nosotros de Dios nunca vamos a recibir un juicio injusto. Usted lea la Sagrada Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y nunca va a encontrar nada que sea injusto de parte de nuestro Dios. Entonces entramos a otro aspecto importante, que así nuestra comunión a su ley es, fíjese lo que voy a decir, y voy a decir otras 5 cosas. Así nuestra comunión a su ley es: 1, obediencia. Hebreos 5, 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Número 2, manteniéndose cerca de ella. 3, arrepintiéndonos cuando nosotros la violamos. Esa es una realidad, que nosotros no podemos hacernos los desentendidos cuando hemos cometido pecado. 4, estudiándola diariamente. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 5, y es la última, compartiéndola con otros. Marcos 16, 15 y 16 dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué podemos decir, hermanos y hermanas? La preeminencia del único dador y juez es también ver en él
el hecho de que solo Él tiene absoluto poder sobre la vida y sobre la muerte, o sea, salvar y destruir. Jesús advirtió, mire lo que dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y a continuación le voy a leer varios pasajes que hablan acerca de esta misma situación de salvar y destruir. Pasajes que sustentan esta verdad. Dice en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir, y mira lo que dice, y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En 1 Samuel 2:6 dice así de esta manera: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. En 2 Reyes 5:7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y por último, en Salmos 68:20 nos dice: Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. En Él está todo el poder, pues. Por lo tanto, y con esto voy a terminar el mensaje de esta tarde. ¿Quién cree que usted mismo se está señalando como juez? Porque hay un solo juez y Él es el que juzgará a su gente. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 14:4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. También el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y luego en Mateo 7:2: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Hermanos y hermanas, termino diciéndoles la siguiente frase: como un hijo de Dios, nos corresponde recordar las palabras de Santiago la próxima vez que seamos tentados a juzgar a otros. Nuestra fe es probada por nuestros juicios. Y yo quiero darle esta aclaración. No se confunda, hermano, la palabra de Dios no confunde a nadie. El tema que he tratado es precisamente sobre el pecado de juzgar a otros indebidamente. No, la Sagrada Escritura no está diciendo que cualquiera que lo desee puede pecar y cometer los pecados que quiera cuantas veces quiera, y al fin y al cabo no le podemos juzgar. No ese es el punto que he tratado en este mensaje. El punto es cuando usted tiene una actitud errónea en cuanto al juzgar a los demás. No se trata de no corregir el pecado. Dios bendiga, hermanos y hermanas, su bendita palabra. Ella es bendita por sí sola.
Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Siempre les invito para el próximo lunes, 5 de la tarde, hora de El Salvador. También les invito para este miércoles a las 5 de la tarde para escuchar un estudio más sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De manera pues que vamos a terminar con nuestra oración acostumbrada y agradeciendo por supuesto a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos enormemente porque nos has permitido difundir tu palabra. Gracias por ello, Señor, porque a través de ella nosotros aprendemos, mejoramos nuestra vida espiritual, crecemos en gracia y en conocimiento. Gracias, Señor, porque tenemos un acervo de enseñanza a través de las Sagradas Escrituras. Gracias por ello, Señor. Y como siempre, bendice a toda la hermandad, bendice a todos los hermanos y hermanas que de una u otra manera están enfermos, con dolencias. Siempre volvemos a poner en tus manos a nuestra hermana Zulema Valenzuela, que le fortalezcas mucho, la entendemos, Señor. Y también te pido por la salud de mi esposa. Ayúdala, Señor, mucho. La salud mía, tú sabes lo que padezco, tú sabes las diferentes citas médicas que durante este mes tengo y las posibles operaciones que tienen que ejecutar en mi cuerpo. Señor, que tú pongas el poder en las manos y la ciencia médica. Bendice a nuestras 3 hijas, a Vanessa, a Sarita, a Ligia, a nuestros nietos, a sus esposos, y bendice, Señor, a la hermandad en general. Bendice a tu iglesia aquí y en todo el mundo. Y también, Señor, oramos porque Cristo venga, porque si Cristo viene, se acaban todas estas penas que en esta tierra tenemos. Gracias por todo, Señor. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.